Saludos familia. Quiero hablar de una pregunta que muchos se hacen. ¿Por qué le pasan cosas malas a la gente buena? Si Dios es todopoderoso, ¿por qué no detiene el dolor, la guerra, los abusos y las tragedias que vemos en el mundo? Algunos incluso piensan que Dios creó el mundo y luego se apartó, dejándonos solos. Pero la Biblia nos da respuestas claras. La voluntad de Dios en la tierra requiere oración. En Lucas 11:2, Jesús nos enseñó a orar. El famoso verso, ¿no? Que Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, venga tu reino, hágase tu voluntad, como en el cielo, así también en la tierra. Fíjate en esto. Jesús nos mandó a pedir que la voluntad de Dios se haga en la tierra. Entonces, si la voluntad de Dios fuera automática, ¿por qué tendríamos que pedirla? Esto nos muestra algo importante. Dios escogió obrar en la tierra por medio de la invitación. Desde el principio, Dios delegó la tierra al hombre. En Génesis 1:28 dice: fructificad y multiplicaos, llenad la tierra y sojuzgadla, y señoread en los peces del mar, en las aves de los cielos y en todas las bestias que se mueven sobre la tierra. En otras palabras, Dios nos entregó la administración de la tierra. Por eso la oración no es solo un ritual religioso, es una invitación legal para que Dios intervenga. Cuando ves un accidente en la carretera y haces una oración rápida por el paciente, la persona que estaba envuelta en el accidente, ¿qué estás haciendo? Pues estás invitando a que la voluntad de Dios se haga en esa situación. Estás autorizando a Dios a intervenir. En Filipenses 4:6 leemos: por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego, con acción de gracias. La oración abre la puerta para que el cielo toque la tierra. Todos vivimos bajo un tipo de autoridad. La Biblia también nos dice en Colosenses 1:13: Él nos libró del demonio de las tinieblas y nos trasladó al reino de su amado Hijo. Eso significa que hay solo dos reinos, el reino de Dios y el reino de las tinieblas. Hasta que alguien recibe a Cristo, permanece bajo la autoridad de las tinieblas. Por eso Jesús enseña a orar en lo personal: hágase tu voluntad en mi vida. Cada persona debe invitar a Jesús en su vida. Yo no puedo imponer la salvación a alguien contra su voluntad. Yo he invitado a muchos a hacer un compromiso con Jesucristo y algunos, en vez de enfocarse en Él, lo que me dicen es que ya son parte de una religión. Yo soy católico, yo soy de aquí, yo soy budista, etc. Nos aferramos a la religión y no en el Creador de los cielos y de la tierra. Buscamos otros intercesores que ya murieron en vez de el que venció la muerte. Pero sin darle la autoridad a Jesús, sin hacerlo nuestro Señor y Salvador, queremos que Dios obre. ¿Cómo puede ser eso si Él no tiene la autoridad, que no le hemos dado esa autoridad para que obre? No es que Dios no lo pueda hacer. Dios es omnipotente, Él tiene toda la autoridad, pero Él obra a través de nuestro deseo, nuestra oración, porque tenemos el libre albedrío. Es como el que llega a un país de inmigrantes pidiendo ayuda, pero no quiere seguir las leyes o comprometerse con los requisitos y las responsabilidades que el país demanda. Los beneficios demandan compromiso. Ser parte del reino de los cielos demanda compromiso, obediencia y fidelidad. Nuestro cuerpo nos da la autoridad en la tierra mientras vivimos, pero cuando el cuerpo muere, nuestro espíritu y alma se someten automáticamente al reino del cual somos ciudadanos. Por eso Juan 1:12 nos dice que mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad, o sea, autoridad, de ser hechos hijos de Dios. Este principio también se aplica a la familia. Los padres tienen autoridad dada por Dios sobre sus hijos. Por eso muchos de nuestros jóvenes que se acercan a Cristo en la adolescencia o juventud
Y muchos también se alejan cuando empiezan a salir de la cobertura directa de sus padres. Los que se alejan no han tenido una relación personal sólida. Quieren sentirse aceptados por el mundo y caen en el engaño del enemigo. Las oraciones de una abuela, un amigo o un líder juvenil pueden abrir más claramente la puerta para que Dios se revele a esos jóvenes que están buscando. Dios respeta esas líneas de autoridad porque Él mismo las estableció. Pero también el Espíritu Santo, en su misericordia, nos muestra situaciones que podrían traer peligro a nuestros seres queridos y a personas para que intercedamos y rompamos los planes del enemigo cuando usamos la autoridad que Dios nos ha dado. Este fue el caso con uno de mis hijos. El Espíritu Santo le mostró a mi esposa en un sueño a uno de nuestros hijos en forma de feto a la orilla de una calle. Ella se despertó y comenzó a orar por él. Lo llamó, pero no contestaba. Más tarde en la mañana nos pudimos comunicar con él. ¿Qué había pasado? 2 maleantes lo asaltaron, le golpearon, le pegaron por detrás de la cabeza, poniéndolo inconsciente. Le quitaron todo y lo tiraron a la orilla de la calle. En la mañana la policía lo encontró tirado, inconsciente y sin ropa. Lo llevaron al cuartel y de allí tuvo que pedir un taxi para regresar a su casa. Luego de nuestras conversaciones, él se dio cuenta que Dios quería que intercediéramos por él, que Dios quería protegerlo. Nos damos cuenta que Dios nos muestra situaciones para que intercedamos. Al orar con autoridad, la acción sucede en lo espiritual y podemos romper los planes del enemigo, permitiendo que la obra de Dios se cumpla cuando nos alineamos a sus planes, a los planes de Dios. El enemigo abusa de la autoridad humana. Jesús tiene toda la autoridad, como nos habla Mateo 28, 18 al 20, ¿no? Y nosotros tenemos autoridad personal sobre nuestras vidas. El enemigo no puede crear nada. Él solo puede pervertirlo. Una de sus estrategias es de hacer que las personas le cedan su autoridad a través del pecado, de la mentira o la rebelión. Y luego usa esa autoridad contra ellos mismos. Al final, cada persona entregará su autoridad a alguien o al Padre, como Jesús nos enseñó, hágase tu voluntad en mi vida, o por negligencia o rechazo, lo entregamos al reino de las tinieblas. Así que la neutralidad no existe. O somos de Dios o somos del diablo. ¿Por qué la oración en el Espíritu es importante? La Escritura dice en Romanos 8:26, pues ¿qué hemos de pedir como conviene? No lo sabemos. Muchas veces no conocemos los detalles de lo que enfrentan nuestros seres queridos. Dios nos dio una solución. La oración guiada por el Espíritu Santo. Incluso orar en lenguas o como dice la palabra, con gemidos indecibles. De esta manera, el Espíritu intercede conforme a la voluntad de Dios, haciendo posible una invitación legal para que la voluntad perfecta de Dios se cumpla, aun cuando no entendemos todo. Esto evita que la oración se convierta en una fórmula o en un rezo. Se trata de caminar con Él y dejar que el Espíritu guíe nuestra intercesión más allá de nuestro conocimiento limitado. Entonces, ¿por qué le pasan cosas malas a la gente buena? Bueno, la Biblia nos da varias razones. Primero, que vivimos en un mundo caído y roto. Desde el pecado de Adán y Eva, la creación fue afectada. Romanos 8:22 dice, porque sabemos que toda la creación gime a una y a una está con dolores de parto hasta ahora. El otro punto es que el sufrimiento no siempre significa castigo. Si leemos el libro de Job 1 y 2, vemos a un hombre justo que sufrió grandes pruebas, no porque pecó, sino porque había una batalla espiritual detrás. Otro punto es que Jesús mismo advirtió que en este mundo habría problemas. Lo vemos en Juan 16:33, donde él dice que en el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo.
Y otra, la voluntad de Dios no es automática. Debe ser invitada a través de la oración y la fe, como le platiqué anteriormente. Dios no se ha apartado de su creación. Él espera que lo invitemos a entrar. La oración es ese canal que trae su reino a nuestras vidas. Así que cuando Jesús dijo, hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra, Él nos dio la clave. La voluntad del cielo puede convertirse en la realidad de la tierra, pero solo cuando abrimos la puerta mediante la oración. Así que te animo a que invites el señorío de Jesús a cada área de tu vida. Ora por tu familia con la autoridad que Jesucristo ya te dio a través de su sangre derramada en la cruz por ti y por mí. Intercede fielmente por otros, confiando que el Espíritu Santo te guíe. Y permanece firme en las pruebas, sabiendo que Jesús ha vencido al mundo. Amén. Hasta aquí el día de hoy. Dios te bendiga. Hasta la próxima.